Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y en esta ocasión, una vez más, tenemos la oportunidad de ver el trabajar en el taller de Derecho Penal con perspectiva de género y derechos humanos. Este taller es dirigido por la doctora Guadalupe Valdés Osorio, vocal de Asuntos Nacionales de la Federación Mexicana de Universitarias. Y les damos a todas y a todos un cordial bienvenida de parte de la doctora Patricia Galeana, quien es la presidenta fundadora del Museo de la Mujer y de la Federación Mexicana de Universitarias. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Val Murga Rodríguez. Ella es docente investigadora de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas y es secretaria académica de la Unidad Académica de Derecho. Coordina una servidora, Gabriela del Valle, y ella nos va a dar la conferencia Violencia, Mujer y Sociedad en tiempos de pandemia. Bienvenida, doctora Val, un honor tenerla con nosotras y la escuchamos aquí. Gracias es un honor por participar con nosotras. Muchas gracias, buena tarde. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Me honra estar con ustedes en este día. Les agradezco. A veces tenemos pocas oportunidades, siempre nos toca estar del otro lado como moderadoras, pero me da un gran placer estar este día. Me siento un poco rara, tengo que decirlo, porque por lo regular siempre me toca coordinar foros en nuestra unidad académica de Derecho, que es en Zacatecas, pero también he tenido la oportunidad de participar como ponente, como conferencista, pero sí, a veces se siente un poco raro porque uno lo deja de hacer y uno a veces no tiene el control como que de manejar esa situación, ¿verdad? Pero me honra, les digo, me honra platicar de estos temas que son un poco delicados socialmente, ¿sí? Hablar sobre la violencia, hablar sobre la violentación de los derechos humanos de las mujeres, siempre van a ser temas delicados, social, políticamente, económicamente, jurídicamente, son temas siempre, pues, delicados, yo siempre los he dicho, porque son las fibras más sensibles del Estado. Siempre queremos soluciones y pocos tenemos soluciones por parte de las autoridades. Entonces, a veces son temas que no los queremos ver o no los queremos poner en este tipo de foros, y a mí me da mucho gusto que existan estos foros para platicar precisamente de esto. Yo les platico un poco por qué escogí este tema en tiempos de pandemia. Lo de decir, bueno, pues ya la pandemia pasó, bueno, pues no ha pasado, ¿verdad? Vino para quedarse este virus aquí con nosotros, pero nos dejó ver muchas cuestiones gubernamentales para nosotros, los académicos, que empezamos a hacer un análisis de ello, de qué estaba pasando en el Estado, qué estaba pasando a nivel mundial, precisamente en la impartición de la justicia y a través de la violentación de los derechos humanos, tanto de los hombres como de las mujeres. Y nos dimos cuenta, pues, que no estábamos preparados para ello, ni el mundo, y principalmente México, ¿verdad? México, pues, es uno de los principales, bueno, América Latina es uno de los principales países donde se violenta más los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Entonces, nos dejó ver que el sistema judicial, pues, desgraciadamente fue muy deficiente para todos en la impartición de la justicia. Entonces, por eso yo escribí un artículo en ese entonces, después de un año que se me invitó a participar precisamente en un congreso de ciencias forenses, y lo publicamos. Y ya hablaba precisamente de este tema, de que qué pasaba a puertas cerradas en los hogares, porque todos nos fuimos a nuestras casas.
ya no salimos, había gente que sí tenía la necesidad de salir de sus casas, pero fueron pocos los que salieron porque todo el mundo se quedó en sus hogares y vimos que la violencia se incrementó hacia la familia porque el violentador estaba dentro de, a veces no se sabía a lo mejor que estaba ese violentador y se dejó ver en esta pandemia, desgraciadamente, en el 2020, 2021, pero se incrementó más la violencia en el 2020. A partir de marzo, abril, mayo, tenemos estadísticas que se incrementan de una manera increíble. Yo la verdad me quedé sumamente impresionada por esas cifras que se incrementan totalmente sobre la violencia a la familia. Entonces, me voy a permitir dar un poco sobre ese artículo que yo en ese momento yo escribí. Nos dice, la violencia a las mujeres es un acto generado desde principios desde la humanidad. Por lo tanto, no es un tema que se toma a raíz de la pandemia ocasionado por el virus del SARS-CoV-19. La violencia a la mujer constituye uno de los grandes males a nivel mundial y en la mayoría de los casos termina en homicidios y en feminicidio por parte de sus agresores. En el presente podemos afirmar que la violencia que vive la mujer es un mal que aqueja a la humanidad. Por lo tanto, el Estado está obligado a reconocer que es un problema social, político, judicial y económico, y se tiene que atender a través de las instituciones judiciales, dando una mayor seguridad y protección a la integridad, al respeto individual que constituye sus derechos humanos para preservar su vida. Es un fenómeno que se ha venido acrecentando en México en los últimos años. Es un problema grave, complejo, que se relaciona con las desigualdades económicas, con los viejos patrones sociales y culturales, vinculados como normas, valores, roles y significados del ser mujer o ser hombre. La violencia que se ejerce contra las mujeres se manifiesta de distintas maneras y distintos ámbitos y priva de manera grave el disfrute de los derechos y las libertades en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. Si bien es cierto, la violencia es un problema que aqueja tanto a hombres como a mujeres, el impacto difiere según el sexo de la víctima y en ese mismo orden de ideas, toda agresión realizada contra una mujer implica que está siendo violentada por cuestiones de género, que a diferencia de otro tipo de violencia, aquella está estrechamente vinculada al solo hecho de ser mujer. En todo el mundo, a partir de la propagación del virus, conocido como el SARS-CoV-2, COVID-19, los hogares se convirtieron en escuelas, oficinas, en esos espacios que todo podía ocurrir. Es una realidad que todas esas actividades no se repartían de forma equitativa entre los integrantes de la familia, siendo la mujer sobre la cual recaía no solo las tareas principales del hogar, sino una causa laboral. En caso de las mujeres trabajadoras, la organización y educación de los hijos, sin dejar de lado la problemática a que las mujeres en México viven enfrentándose desde años atrás, que es el índice del feminicidio, un delito creciente en todo el país, agravándose por ese encierro de las familias en donde la violencia contra la mujer por parte de la pareja sentimental o alguien cercano a ella. La violencia cometida en contra de la mujer es sin duda una preocupación de salud pública en todo el mundo. Por lo tanto, en consecuencia, conlleva a un problema mayor porque se cometen actos de un crimen llamado homicidio. Se sabe de antemano que dicha violencia se lleva a puertas cerradas en el seno familiar, sometiendo así a un problema mayor de violencia física, psicológica, y es una conducción a un problema
de Salud Pública. Principalmente la ONU nos señaló que incluso antes de la existencia del COVID, la violencia hacia la mujer ya era una de las violencias de los derechos humanos más recurrentes en los últimos 12 meses atrás, por las cifras incrementadas. Se señala que 243 millones de mujeres de edades entre 15 y 49 años en todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental con el avance de la pandemia del COVID-19. Es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos hacia las mujeres en contra de salud y sobre todo psicológica y su capacidad de participar de una manera activa en el campo político y social. Entonces, yo me pongo a pensar un poco con esas cifras que nos muestra la ONU de 243 millones. Y yo la verdad me imagino, y me quedo corta con esa cifra que la misma ONU nos demuestra, pero solamente en un año, porque hablamos de 12 meses atrás de lo que fue la pandemia. Eran 243 y se incrementa a un 11% de esas cifras en el 2020, lo que fue solamente marzo y abril. O sea, se incrementó un 11%. Entonces, imagínense, de 243 millones de mujeres, pero a nivel mundial, y le incrementamos el 11%, ¿a cuánto nos dicen esas cifras? Bueno, tenemos que señalar que para las mujeres la amenaza es mayor en donde deberían de estar más seguras, que es su hogar. Si bien sabemos que el confinamiento es necesario para reducir el SARS-CoV-19, lamentablemente las mujeres se ven atrapadas con amenazas constantes, agresiones físicas y psicológicas. Durante dicha pandemia, la ONU también trabajó en la prevención de la violencia y la facilitación del acceso a los servicios esenciales como los servicios de salud policiales, judiciales y sociales, a través de una línea de atención y la coordinación de estos servicios para brindar asistencia a quienes hayan sufrido o presentado situaciones de violencia. El secretario general de la ONU señaló que las medidas de confinamiento en casa llevan a la tormenta perfecta de puertas adentro. En el mes de abril del año 2020, un llamamiento a la paz en los hogares de todo el mundo y a todos los gobiernos a incluir la prevención y la reparación de los casos de violencia contra las mujeres. Sus planes nacionales de respuesta ante el COVID-19 señaló que más de 140 gobiernos apoyaron su llamado al apoyo sobre la violencia a la mujer, como es el caso de los países como de Singapur, Chipre, llevando a cabo una línea telefónica para atender los casos que se van generando por la violencia doméstica a raíz de la pandemia. Su incremento fue de un 30% en llamadas para atender a mujeres violentadas por su pareja. En Nuevo Gales del Sur, Australia, los trabajadores de primera línea, que fueron trabajadores sociales, ellos indican que aumentó en esa época un 40% más de solicitudes de casos de violencia. En Francia, los casos de maltrato aumentaron también un 30% desde el inicio del confinamiento a partir del 17 de marzo del año 2020. En Argentina también los llamados de auxilio por violencia doméstica aumentaron el 35% a partir del 20 de marzo cuando inicia la cuarentena. En el Reino Unido, las llamadas, los correos electrónicos
y las visitas a la página de web de una organización de beneficencia nacional que lucha contra la violencia de género, aumentó, ellos nos señalan, el 97% de la violencia. En las 3 primeras semanas del confinamiento, 14 mujeres y 2 niños fueron asesinados en el país. Esas son las cifras que nos arrojan en el Reino Unido a través de la Asociación de Web de Respect, que ellos traen estas cifras del 97% que aumenta, pues, en muy poco tiempo, ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta, las cifras aumentaron en menos de un mes la violencia que se estaban viviendo dentro de los hogares en estas partes del mundo. Durante la pandemia, algunos tipos de violencia contra las mujeres, como la violencia familiar, los asesinatos y las llamadas de auxilio, que sin duda se han intensificado, es evidente que las políticas públicas que se habían llevado a cabo por años atrás no han generado ningún impacto en el presente para así controlar la violencia cometida en contra de la mujer. No existe ninguna respuesta alguna razonable por parte de las instituciones, sobre todo aquí en nuestro país, en México, para poder controlar dicha violencia. Las medidas que han tomado diversos países han dado respuesta favorable por parte de la ciudadanía y se han tomado con gran seriedad dicho problema de salud pública que se ha generado en todo el mundo. Sin duda, un problema de violencia para toda la población. Tenemos el ejemplo también que se generó en el país de Noruega. Los trabajadores, a través de los servicios sociales para menores que sufren violencia doméstica, han decidido dar atención directa aplicando medidas de seguimiento a los jóvenes, principalmente a mujeres, y así proporcionar ayuda a través de albergues para atenderlos en esta pandemia a nivel mundial. Los países como Francia, Alemania, Italia, Noruega y España, a través de las farmacias y supermercados, se convirtieron en el único espacio seguro donde se podía solicitar ayuda. Ellos implementaron un apoyo a través de ir a farmacias o a centros de supermercados pidiendo una mascarilla 19. Solamente llegaban y decían, mascarilla 19. Y ellos sabían que estaban pasando por un estado de violencia familiar. Para indicar el personal de la tienda que active el plan de protección contra el maltrato. Estos establecimientos a menudo son los únicos abiertos al salir. Hacer las compras es la excepción por lo que unas personas pueden salir de su casa, como son los albergues. Tuvieron al máximo de sus capacidades en muchos de estos países. Los hoteles se han puesto a disposición de los servicios de emergencia para ofrecer alojamiento. En México, a partir de marzo del 2020, se implementó la política denominada Jornada Nacional de Sana Distancia, que consistió en otras medidas, en la suspensión de todas las actividades económicas no esenciales y el resguardo en casa. Asimismo, se implementó una amplia campaña para usar la línea de emergencia 911. Nosotros sabemos lo que implica llamar al 911. Todos los que vivimos en el país de México sabemos lo que implica las llamadas al 911. En caso de vivir algún acto de violencia, los datos muestran que las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con la solicitud de ayuda por violencia contra las mujeres dentro del 2020 aumentaron en comparación con las registradas en el año anterior, al pasar de 197,693, esas eran las cifras antes de la pandemia, a 260,000
llamadas, aumentando así el 31.5%. Entonces, esto, la verdad, es algo alarmante y solamente del año 2020 en el primer mes. En México, la Secretaría, en México, el secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en el mes de febrero del año 2020 que se efectuaban 52,858 llamadas al 911 relacionadas con índices de violencia familiar. 64,858 en marzo del año 2020 y 60,543 en el mes de abril. Esta información en sí misma debería alertar sobre la permisividad de la violencia que se ejerce permanentemente en contra de las mujeres, estableciendo que el problema de la violencia de género contra las mujeres es un problema sumamente grave en nuestro país. Y nosotros lo sabemos que es sumamente grave la violencia que se genera a las mujeres. Y no nada más en los hogares, sabemos que en las calles también está el constante peligro. Se lleva a cabo un análisis a las llamadas en línea de mujeres relacionadas con violencia familiar y se ve un crecimiento mayor al pedir atención a dicha violencia, tanto a las llamadas de abril del 2020 como las de mayo del 2020. Superan a las registradas en esos mismos meses de años previos. Por ejemplo, si se compara la incidencia de las llamadas en mayo del 2019, pues nos hablan de 968 llamadas. Y nos aumenta en el año 2020 el 97% de llamadas. El gobierno de la Ciudad de México nos señala que fue el único que decidió liberar estos datos de llamadas hechas durante la pandemia. En este caso hizo públicas este formato de datos abiertos llamadas, de las llamadas recibidas a través de las líneas de mujeres de Locatel. Así lo dice el gobierno del Estado de México. Hablando de violencia, la Real Academia Española lo define como la acción y el efecto de violentar o violentarse, o más claramente como lo define la Organización Mundial de la Salud. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la población de daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación o mal desarrollo. La violencia en sus diferentes manifestaciones es un mal que aqueja en nuestra sociedad actual. Diariamente somos tejido de cómo la humanidad se autodestruye a través de homicidios, feminicidios, secuestros, tráfico de personas, narcotráfico, entre otros. Aunque se han intentado erradicar estas conductas, es evidente que se han salido de control a nivel nacional. Se podía pensar que ya evolucionamos, que actualmente la sociedad ha avanzado de tal forma que el rol de la mujer ha evolucionado también y efectivamente se ha logrado mediante luchas constantes. Que la mujer que tenga más injerencia y más participación dentro de los roles sociales, en equidad con los hombres, pero que a la violencia se refiere, es una realidad, que este es un mal social que siempre va a existir. Es por ello que el sistema jurídico del país, de nuestro país, y cada entidad federativa deben cumplir con un papel de suma importancia para poder tener un control de ella y de esa manera erradicar o disminuir el índice de violencia contra las mujeres. Por esta razón de género, la violencia, como es esencial del ser humano, forma parte de su historia. Siempre ha estado presente, sin embargo, actualmente se ha intensificado en la sociedad. Hoy en día
atraviesa una de las etapas más sanguinarias y perversas de la historia. La mujer actualmente no solo debe luchar por el reconocimiento de sus derechos, sino que ahora debe luchar por mantenerse con vida. En nuestro país, en nuestro país, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una a una vida libre de violencia la define como cualquier acción o omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a cualquier mujer, tanto en el ámbito privado como en el público. La violencia contra la mujer constituye uno de los problemas más graves, actuales y difíciles de erradicar. Las Naciones Unidas la define como todo acto de violencia que genere de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. El término género es una creación social para hacer referente a las características y comportamientos precisos, creando de este modo expectativas sobre el comportamiento futuro de las personas, diferente al sexo, que es un aspecto biológico con el que nace una persona siendo hombre o mujer, femenino o masculino. Como se ha mencionado con antelación, la mujer estaba condenada a la vida servil, sufriendo un maltrato injustificado, un maltrato justificado social y jurídicamente durante muchos siglos, permaneciendo en casa sometida por el padre, la pareja, incluso hasta los hijos, a quienes les debía obediencia por el simple hecho de ser mujer. En casa, el jefe de la familia era el hombre, quien tenía a su cargo el orden, el sustento económico y las reglas, bajo las cuales la mujer siempre ha padecido un trato injusto, aspectos que fueron normalizados, la violencia hacia ella, hasta el grado de pensar que si no había maltrato, no había amor. La posición de la mujer era subordinación. Esa dependencia y explotación y maltrato no podía tener bienes ni propiedades. Incluso llegó a ser considerada como parte del patrimonio del marido. Pero nos queda claro que a raíz de esta pandemia se incrementó la violencia en contra de las mujeres. Por este hecho, tenemos que señalar con cierta particularidad que nos llevan a conocer con precisión que sea homicidio o feminicidio, para así darnos cuenta que si hablamos de homicidio o bien de feminicidio, porque es decir, la tendencia en los tiempos de los homicidios de mujeres que no conectamos con feminicidios, se parece mucho a la violencia nacional, que en mayoría mata a hombres, en cuanto que la violencia a través del feminicidio es estable en el tiempo, sin importar lo que está ocurriendo en un contexto a nivel mundial. El homicidio es un término que procede en el latín homicidio y que refiere a la muerte de un ser humano causado por otra persona. El término, por lo tanto, puede utilizarse como sinónimo de asesinato o crimen. La definición más antigua del homicidio se encuentra a través del autor Anton Mateo, quien nos dice que el homicidio es la muerte de un hombre ocasionado por otro. El maestro don Francisco Carrara ha perfeccionado esta definición, agregándole un elemento nuevo que ajusta definitivamente a los hechos, como bien lo acierta a decir el profesor
Montevideo de San José, al afirmar que el homicidio es la muerte de un hombre ocasionando por otro hombre, con el aditamiento del adjetivo ilegítimo, quedando contemplado en realidad todos los hechos sustanciales del hecho jurídico que se denomina homicidio. Son tres características que define el homicidio. Primero, la destrucción de una vida humana. Segunda, que existe una relación de causa a efecto entre la muerte y el acto verificado por el homicidio. Tercero, la intención de matar. Señalamos que en nuestro Código Penal a nivel federal de nuestro país, en el artículo 302, el homicidio es quien comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro. Contamos como un homicidio o como feminicidio cuando se presentan al menos una de estas tres características. Que la muerte esté relacionada con violencia familiar, que dicho homicidio ocurra dentro de la vivienda o la causa de defunción fue agresión sexual, sin importar dónde haya ocurrido. En el inicio de la contingencia de salud, el número de agresiones se dice que disminuyó, que ninguna mujer fue asesinada en nuestro país, mientras que en los primeros 2 meses del 2020, una mujer fue víctima de homicidio doloso o de feminicidio cada 2 días, promedio de un 0.48% de víctimas diarias. En enero, un 45%. La cifra casi se duplicó en marzo, del 84% de víctimas diarias. 26 víctimas cada día y todos los días, aunque han existido meses más letales para las mujeres en tiempos recientes, como en septiembre y octubre, de lo que fue el año pasado. El contexto particular del confinamiento exige que las autoridades no descarten evidencia preliminar que apunta hacia la repetición de un patrón delictivo que ya ocurrió durante la contingencia por la pandemia. En una gran mayoría de países no existe una diferencia entre el feminicidio y el homicidio. En el derecho penal actual, solo un puñado de países reconoce legalmente que el feminicidio es diferente al homicidio. La gran mayoría se encuentra en América Latina. Al menos 16 países de Latinoamérica han incluido el feminicidio como un delito específico, ya sea como la incorporación de un delito especial de homicidio contra mujeres o como agravante del delito de homicidio. En México, por ejemplo, el feminicidio solo estaba reconocido en la ley, sino que en el 2020, el Congreso del país aprobó por sentencias más duras por feminicidio, de 45 años de prisión a 65 años de prisión. Si es declarado culpable. El Código Penal Federal Mexicano consideró como homicidio a quien priva de la vida a otro, mientras que el delito de feminicidio es calificado como a quienes prive de la vida a una mujer por razones de género. La noción de homicidio relacionado con el género o feminicidio requiere una comprensión de que actos están relacionados con el género, algo que está sujeto a cierto grado de interpretación. Escribe la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en sus estudios globales del homicidio en el 2019. En muchos casos existe una continua violencia de parejas que culmina en el asesinato de mujeres, incluso cuando los perpetuadores no tienen motivos específicos. El feminicidio se diferencia de otras formas de asesinato porque es el asesinato de una mujer por motivos de género, solo porque es mujer. Esto nos indica que las causas profundas del feminicidio
difieren de otros tipos de asesinatos y están relacionados con la posición general de la mujer en la sociedad, la discriminación contra la mujer, los roles de género, la distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, los estereotipos de género habituales, los perjuicios y la violencia contra las mujeres. El delito de feminicidio es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. Se encuentra establecido en el Código Penal Federal en el artículo 325, que se produce a la letra. Artículo 325. Quien cometa el delito de feminicidio, quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Me voy a permitir solamente decirles unas cuantas. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o desgradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y que el cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 40 a 60 años de prisión y de quienes miles de multas. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Al respecto de esto, al proporcionar una definición global de lo que fue el feminicidio, el nuevo marco estadístico de la ONU, las mujeres pueden ayudar a garantizar que todas y cada una de las mujeres asesinadas por su género sean reconocidas como víctimas de este terrible crimen y que se pueda hacer justicia armadas con mejores informaciones. Los países pueden adaptar mejor las fuerzas para prevenir y poner fin a los asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género. Las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger a las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia y garantizar su derecho del acceso a la justicia de manera pronta e inmediata, proteger su integridad y derechos humanos antes de que la violencia se siga incrementando cada día más. Entre las funciones de las autoridades son las siguientes: detener la violencia garantizando la inseguridad de la víctima y poniendo distancia entre ella y el agresor, prevenir que se cause un daño mayor a las víctimas a través de medidas de vigilancia y proporcionar un espacio seguro para preservar su vida. En la época de la pandemia ocurrieron muchos crímenes de feminicidio, como fue el caso de Abril Pérez Sagún, que fue golpeada con un bat por su marido mientras dormía en su apartamento en la Ciudad de México, siendo testigo uno de sus hijos. Abril denunció el intento de feminicidio y logró que le consideraran una orden de alejamiento contra su esposo, quien ingresó en prisión como medio cautelar. Sin embargo, el caso dio un giro cuando el juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones y violencia familiar, por lo que se le retiró la prisión preventiva. El probable responsable quedando en libertad por decisión del juez. En consecuencia, el esposo de Abril demandó la custodia de sus hijos
llevando a cabo una audiencia para ello. El término de la misma, y al salir del juzgado, Abril procedió a retirarse y cuando transitaba en su vehículo recibió un disparo de arma de fuego de forma directa, por lo que perdió la vida, es decir, fue asesinada de forma violenta. Se presume fue feminicidio por parte de su esposo, pero el caso no se ha esclarecido y sigue en actual proceso. El hecho de que los poderes judiciales no garanticen el funcionamiento de este mecanismo durante la contingencia sanitaria como parte de sus medidas urgentes acentúa la situación de vulnerabilidad y desprotección para las mujeres y niños y niñas en situaciones de violencia. Solamente 5 de 32 poderes judiciales tuvieron una consideración de las necesidades de contar con personal para ratificar medidas de protección emitidas por ministerios públicos. 8 de los 32 poderes judiciales establecieron medidas al respecto de manera de explicación para el establecimiento de guardias presenciales. Sí, se llevaba a cabo delitos de esta magnitud. La responsabilidad que tienen los órganos judiciales de tomar medidas no se han llevado a cabo. Las instancias gubernamentales responsables de prevenir, atender, sancionar, eliminar la violencia contra las mujeres no han reaccionado, pero sí lo han hecho. Bueno, se dice que lo han hecho tomando acciones a través de organizaciones, obviamente, con las presiones de las organizaciones civiles que se han dado tarea para que se resuelvan los casos de feminicidios. La contingencia sanitaria, ya sabemos, provocó el cierre de espacios de atención, de justicia, de supervisión, de plazos y la concentración de un sistema en los llamados casos urgentes. Pero nos planteamos varias preguntas. ¿Qué tanto se considera la violencia de género como urgente o relevante? ¿Qué tanto se les prioriza y cuál fue el tipo de respuesta, si lo hubo, a una emergencia? Las instituciones están favoreciendo la reducción de barreras, brechas y desigualdades. Son preguntas que tenemos que resolverlo nosotros mismos como ciudadanos en el momento que nos enfrentamos día a día a este tipo de contingencia a través de homicidio o feminicidios. Un primer paso ineludible es comprender que no nos encontramos ante un fenómeno criminal único o fácilmente identificable. Existen determinados delitos que afectan especialmente a las mujeres. Tales son, por ejemplo, las relaciones de violencia letal que viven día a día dentro de sus hogares. La violencia sexual, desde acoso y hostigamiento hasta abuso sexual o violación. La violencia doméstica, principalmente, que es la violencia familiar. Y finalmente otros delitos graves como la trata de personas, la tortura, incluida la de índole sexual y la desaparición. Todos sabemos de la incapacidad de respuesta que se va a dar ante dicho fenómeno, y aunque es conocido el contexto de impunidad que prevalece en México, la situación es un poco más preocupante cuando analizamos los márgenes de efectividad del sistema de justicia penal. El índice de impunidad directa que calculamos desde México se evalúa un promedio nacional del 94.8% de casos que no alcanzan una resolución efectiva. Esto indica que aunque el 93% de delitos que no se denuncian y los que sí se denuncian ante las autoridades no se resuelven. De las investigaciones que se inician y que merecen una investigación posible, a través de una sentencia, la proporción de casos que se llegan a una conclusión es sumamente reducida.
como vemos en la siguiente, bueno, en una tabla que yo hacía una comparación y que lo mencionaba hace un momento, pues que se va incrementando radicalmente. Ahorita en una oportunidad les presento las tablas. Existe la evidencia que las autoridades no están preparadas para dar la atención necesaria y encauzar la investigación ante crímenes violentos cometidos contra las mujeres. Gracias a nuestro estudio, encontramos que el propio sistema de justicia carece de una política integral que define los objetivos y estrategias por un ámbito de competencia para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Observamos también que las propias instituciones favorecen estructuralmente las condiciones y prevaleciendo la impunidad, contexto que denominamos impunidad institucionalizada y que no se debe necesariamente a una falta de dotación y de recursos, sino a una interpretación y aplicación de la ley de definiciones. Esto es, que la carencia de justicia, la falta de resolución efectiva de los casos y la fallida atención de las víctimas se explica mejor por decisiones arbitrarias o subjetivas de las propias autoridades que por disposiciones legales o la limitada infraestructura física del personal. Consideramos que más allá de los cambios legales, como la homologación sobre el delito del feminicidio y la adopción de un protocolo de investigación, las policías fiscales y tribunales, entre otras instancias, deben de definir políticas, planes y modelos de persecución penal, estrategias que establezcan la atención de los fenómenos de violencia contra las mujeres de manera prioritaria. Ello implica establecer los tipos de respuesta para las distintas violencias, tanto para su prevención como para su atención. Y aunque aparezca una obviedad, es necesario asegurar que la priorización de dichos fenómenos se acompañe con la dotación de recursos, de especialización de las personas que operan dentro del sistema judicial y la evaluación continua de las mismas. Uno de los enfoques eficaces basados en evidencias son los diálogos de género con facilitadores. Estas conversaciones ayudan a los hombres y mujeres a examinar y poner en tela de juicio las normas y los roles injustos de vinculación al género y a participar en espacios seguros, sus habilidades para mejorar las relaciones. Uno de esos programas lo lleva a cabo la Unit for Hitler, que se implementó en Etiopía, que fue llevado a cabo en el contexto de la ceremonia etiopía en un foro tradicional para las discusiones comunitarias. Una evaluación mostró que se puede reducir la violencia en Etiopía, esto lo hicieron en Etiopía, a través de que las parejas, que el 50% de la participación de los hombres y las mujeres, al llegar a un diálogo, llegaban a un comportamiento, se dice, de 50 y 50. Se logró una relación y se lograron unas relaciones más equitativas y el aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y la participación de los hombres en tareas domésticas, como la preparación de alimentos, del cuidado de sus hijos, y una mayor comunicación de las parejas sobre temas delicados como es la sexualidad. Los beneficios de los programas llegaron más allá de los hogares de participación. Se observaron efectos positivos entre ellos, reduciendo, se dice, la agresión. Bueno, pues está por verse en años posteriores, ¿verdad? Bueno, y ya para concluir, la pandemia nos vino a demostrar que el Estado tiene grandes debilidades en su sistema social, económico, en el sector salud y un sistema judicial, pero ante todo,
en la violación a los derechos humanos de la mujer en el momento que ha sido agredida física, psicológicamente, sexualmente. En el peor de los casos, al perder la vida por causa de su agresor. El enfoque que representa a los derechos humanos es un conjunto de acciones que el Estado implementa para promover, respetar y garantizar los derechos humanos de toda la ciudadanía, que conforme a la sociedad con un principio de igualdad y no de discriminación, como lo vemos marcado ante la mujer. Durante el año 2020 se registró un aumento notable de la violencia letal contra las mujeres, con un promedio del 11.2 de mujeres asesinadas día a día. El total de las llamadas de auxilio relacionadas con violencia fue un promedio de 143,000 por hora, y así como también hubo una mayor tasa de atención por parte de los refugios como de investigaciones penales por violencia familiar durante la contingencia. La reducción de presupuesto para refugios que atienden a las víctimas de violencia y el poco acceso a los servicios en los tribunales y la insuficiente información pública acerca del impacto de las medidas de confinamiento en la violencia contra las mujeres son algunos de los factores que obstaculizaron la atención de la misma, así como el acceso a la justicia para las mujeres durante la emergencia sanitaria. El caso extremo de la violencia de género lo constituyó el feminicidio, que ha aprendido a alertarnos en todo el país y con la máxima preocupación determinadas entidades. Los reportes de feminicidio han aumentado más del 100%, mientras que el número de víctimas aumentó el 129% en el mismo periodo. Tan solo para octubre del 2021 se tiene un registro de 842 víctimas de feminicidio día a día y representa un incremento del 8.2 comparando con el mismo periodo del 2020. Y eso era lo que les quería compartir a través de esta investigación que realicé en el tiempo de la pandemia. Y nos damos cuenta, pues, a veces hablar sobre estadísticas es un poco difícil porque las personas que nos han de estar viendo a través de la transmisión han de decir, pues es que todo queda en estadísticas. Pues sí, desgraciadamente, nosotros lo tenemos que analizar desde el punto de vista académico, esta incrementación de las muertes a través del delito del feminicidio, que se ha logrado mucho que se equiparara precisamente la muerte de una mujer a través del feminicidio y no quedara en el homicidio. Y yo espero que no quede solamente en cifras, que se sigan implementando políticas públicas para, no sé, poder erradicar. Yo sé que es una línea muy delgada hablar de lo que es el feminicidio, el homicidio, en atención al Estado, y que no quedará solamente en cifras. Yo creo, y siempre lo voy a decir, y se lo digo a mis alumnos, espero que mis alumnos por aquí estén escuchándome, y a toda la población en general, que yo le apuesto a la educación en las familias, que yo le apuesto a esa educación que se le da a los niños desde pequeños, porque el aprendizaje va desde los hogares, los valores. No hablemos de valores morales porque pues, también es una línea muy delgada, ¿no? Para lo que para mí es algo moral, para la otra familia tal vez no lo sea. Pero la educación al respeto, a la igualdad de género entre un hombre y una mujer, se debe de enseñar desde los hogares. Si no lo aprenden los niños, van a seguir conductas. Los niños siguen conductas que observan dentro de los hogares y también en su contexto y su desarrollo social en donde ellos se desarrollan socialmente. Ellos observan. Y si ellos observan una agresión y una desigualdad en su entorno social y en su entorno familiar,
lo van a seguir reproduciendo. Entonces, yo le apuesto al 100% a la educación desde temprana edad, porque se dice a través de planes y programas gubernamentales de que acuden a las escuelas, a las secundarias, a las universidades y dicen, la prevención, ¿qué ganamos con la prevención? Pues ganamos mucho, la prevención a través de la educación, porque es lo que el niño está observando. Y si el niño observa agresión hacia su mamá, hacia su hermana, hacia su entorno familiar a través de la mujer, ese niño va a crecer y va a seguir reproduciendo esas mismas conductas. Y eso era lo que quería decirles. Maestra Gabriela, algo que quiera. Muchísimas gracias, doctora Val. Algo impostergable para nuestra sociedad y para la sociedad del mundo, ¿no? Porque de acuerdo a los datos que usted nos dio, es también países que no se dicen en desarrollo, sino están en desarrollo, también se sufrió de este tipo de violencia, como que fue a nivel de toda la sociedad mundial, Así es. porque es, como usted bien dijo al principio, pues obviamente no estábamos preparados para una situación de esta envergadura. Le agradecemos mucho su, su, su plática, su conferencia, por demás interesante,